Voy a empezar a grabar, entonces. Lo primero, como todas las clases, no les he mandado la planilla con las notas. No se las he mandado porque en realidad, eh, bueno, las notas estuvieron súper buenas y todo. Pero ¿qué pasó con la pregunta del aula? No sé qué pasa. No puse pregunta en el aula esta semana. Estaba, aparecía, pero no está habilitada como para responder. Ay, qué raro. Ya, Sí, yo incluso me asusté bastante y dije, oh, se me pasó una no, y lo voy a no sé qué revisar. onda. Ya, no lo voy a revisar ahora, ¿sí? Lo voy a revisar después que terminemos la clase, ¿ya? Porque si no, no está avanzando más y me pongo a revisar el aula. Eh, a ver, ¿qué le, ya, eso lo voy a... No, tengo que anotar en un cuadernito. Voy a poner aquí. ¿Tienen alguna pregunta en relación a lo que fue el certamen 3? Yo me imagino que no, porque en realidad le fue todo súper bien. Chocolino, venga, mi amor. Eso es. Bien. Entonces hoy día tengo planificado una actividad donde vamos a trabajar en el tema. También me mandó alguien, espérate, alguien me mandó. Eh, sí, me acuerdo de esa pregunta. La vamos a revisar, tío. Voy a buscar la pregunta exactamente. ¿Cuál era la pregunta? Eh, me equivoqué. Espera, que estuve buscándola y... Estoy mirando mis cuadernitos, que no lo tengo por acá cerca. Yo tenía mi cuadernito desarrollado esto, pero no. Profesora, Cuéntame. el certamen se hacía con el mismo método que los anteriores, o sea, mando el desarrollo y dependiendo cómo está hecho, subiría algo la nota. No, porque ya a esta altura del partido nos vamos a quedar solamente con la nota, ¿sí? Las notas realmente están estupendamente buenas, así que por eso nos quedamos solamente con esa nota. Eso, ya. Voy a compartir la pizarra y voy a escribir la ecuación. Aquí me parece que era esta que decía, que algunos ya me lo habían comentado, eh, x cuadrado más 3x, ¿cierto? Era esa, era una fracción, x cuadrado más 3x menos 4. Pero aquí tengo un comentario en el chat, voy al tiro, voy a escribir la ecuación primero, después x cuadrado menos 1 y eso era igual a 4. ¿Sí? ¿Eso era? Vamos a revisar. Sí. Voy al chat. Sí, esa misma. Sí, mira,
¿Qué es lo que pasa? Si yo ahora estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer un cambio en esto. Mira. No, no voy a subir puntos, pero sí voy a subir por lo siguiente. Mira. Voy a desarrollar esto. Un paso, voy a multiplicar todo por x cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces me va a quedar x cuadrado más 3x menos 4 igual a 4 factor de x cuadrado menos 1. ¿Ya? Voy a distribuir a la derecha. Entonces me queda x cuadrado más 3x menos 4. Va a ser igual a 4x cuadrado menos 4. Entonces, esta ecuación cuadrática voy a escribir entonces 3x cuadrado menos 3x. Ah, y esto se cancelan, esos 4. Y eso igual a 0. Entonces aquí me va a dar, voy a factorizar por 3x. ¿Lo hicieron así ustedes? Y menos 1. Entonces aquí me dan dos soluciones, que es el 0 y el 1. ¿Sí? Y como ustedes ya varios están comentando, resulta que cuando marcaban en la alternativa el 0 y el 1, ¿sí? Les decía que no era la correcta, sino que era ninguna de las anteriores. Esta pregunta tiene... A ti te dio 0 y menos 1. No, si te dio 0 y menos 1 es porque alguna cosa te comiste aquí de un signo. Hagámoslo de otra forma. Mira, voy a hacerlo de otra forma. Yo de los términos los ordené de una forma, vamos a hacerlo de otra forma. Voy a hacerlo con más detalle. Si usaste la fórmula, te tienen que dar los mismos valores. Otra alternativa es que hubieses agrupado, mira, voy a borrar esto, voy a borrar así nomás, y voy a agrupar los términos acá. Voy a continuar como para hacerla de otra forma. Voy a pasar toda a la derecha. Voy a decir entonces x cuadrado menos 4x cuadrado, 3x cuadrado, más 3x igual a 0. ¿Cierto? Factorizo de nuevo. Mira, puedo factorizar por menos 3x. Y voy a decir que eso es menos x más menos 1. Espérate. X menos 1, perdón. ¿Sí? O puedo factorizar por 3x. Y eso me va a dar entonces menos x más 1. En cualquiera de los dos casos te da las mismas soluciones. ¿Sí? La otra alternativa era haber usado la fórmula, donde el a sería menos 3, el b sería 3 y el c es 0. Podría haberlo hecho así y te va a dar exactamente el mismo valor. Lo que sucede acá es que te va a dar que la x va a ser igual a menos b, que sería menos 3 más menos la raíz cuadrada del discriminante, que sería b cuadrado nada más, porque el 4ac, como el c es 0, te da b cuadrado nada más, que sería raíz cuadrada de 9. Todo eso partido por 2a, menos 6. Y eso sería entonces menos 3 más menos 3 partido por menos 6. Te fijas que con la opción más voy a obtener 0, y con la opción menos voy a tener menos 6 dividido en menos 6 me da 1. ¿No? Ahora, ¿por qué? Y yo todavía no comento esto, ¿por qué esta no es realmente la respuesta correcta? ¿Sí? Porque esta no es la respuesta correcta. La respuesta correcta era la alternativa que decía ninguna de las anteriores. A lo puse... claro, el 2A, claro, era... Ahí está. Entonces, como decía yo recién, ninguna de las anteriores. Esa era la respuesta correcta. Y esto lo encuentro realmente que fue muy capcioso de mi parte. De las anteriores. ¿Por qué? El 1 no puede ser una raíz. Te digo que estoy dividiendo por x cuadrado menos 1. Entonces el 1 jamás. Lo que es una raíz, ¿cierto? Lo que es una solución es un número que hace que mi igualdad sea verdadera. Si yo quisiera comprobar y reemplazo el 1 acá, se indetermina.
Entonces, lo que voy a hacer, ahora estaba pensando, ya que lo conversamos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar de hojita. A los que tengan, yo puedo recalificar las notas, así que eso es lo que voy a hacer y después les mando las notas finales. Entonces, a los que hayan respondido la alternativa ninguna de las anteriores, esos van a tener el 100%. A los que hayan respondido 0 y 1, ellos van a tener, voy a poner aquí el 100%. A los que hayan obtenido la alternativa 0 y 1, van a tener un 75%. ¿Sí? Porque justamente para castigar un poco esto de que no se dieron cuenta del del 1. Análogo con el 0 y menos 1, porque fíjate que el menos 1, tal cual como estábamos comentando recién, pudo haberse debido a un error al reemplazar, como acá estaban comentando recién, en vez de escribir menos 6 puse 6, ¿sí? Es un error pequeño, ¿sí? Entonces eso van a tener igual un... raro, fíjate. Enrique estaba comentando que le dijo el sistema de que estaba... en todo caso no te preocupes, porque yo recalifico y cuando recalifico, ahí se arreglan todos los problemas, ¿no? Sí. Eso. Ya. ¿Qué más me comentan? ¿Me comentan algo más? Profesora, Cuénteme. ¿cuál era el sistema de medición para el promedio? Según las notas de los certámenes y las notas del otro trabajo. Ya, vamos a revisar eso enseguida. Espérame que estoy abriendo un PowerPoint donde tengo anotadito eso. Está también en el aula, me parece, que esto yo lo puse. Pero vamos a revisar acá. Ya, vamos al PowerPoint. Entonces, esto está acá. Ya, la nota final. El 70% de los certámenes, ¿sí? Más el 15% de las notas que son G. Las G son los trabajos grupales que todavía no terminamos, ¿sí? Nos faltan, bueno, hay un trabajo grupal que lo está corrigiendo Kevin, ¿cierto? Ese trabajo grupal ya, y nos falta otro trabajo grupal más, que va a ser el último, la última tarea que vamos a hacer, y va a estar en relación a los temas que vamos a empezar a trabajar hoy día, va a estar relacionado con geometría y trigonometría. Y la última, también tenemos otra nota, un 15% más de lo que son las tareas individuales. Entonces se entiende, ¿cierto?, que ya ustedes ahora pueden sacar el promedio en sus 3 certámenes y con eso ya tienen el 70% de la nota. Con el promedio de las tareas bajos grupales, que como dije todavía no está completo, pero ya lo vamos a tener, vamos a tener entonces un 15% y cuando promediemos las tareas, el 15% va a tener la nota final. Oye, estoy aquí. Voy al chat porque me están comentando algo. Ya, me parece muy bien, Emily, que si tiene alguna duda respecto a otro tema, sí, lo podemos conversar al final de la clase. Me parece muy buena idea. Ya. Estamos entonces.
Vamos entonces a empezar hoy día a trabajar el tema de geometría. Y para eso tengo una idea, ¿no? Vamos a dividirnos en grupos, ¿sí? Nos vamos a dividir en 8 grupos, ¿no? En este momento yo estoy, esto todavía no se los he mandado al aula, pero lo voy a mostrar para que lo vamos a comentar. Ustedes le pueden sacar fotos a los ejercicios que vamos a trabajar. Como dije, van a ser 8 grupos, ya nos vamos a dividir, lo vamos a hacer en forma aleatoria. El grupo 1 y el 5 van a trabajar en el siguiente problema. Vamos a leerlo. Dice, doblando la punta de un cuadrado se forma un triángulo, ay, me equivoqué aquí. No, espérate, que tengo otra consulta. El multiplicarlo por el porcentaje, el valor no debe ser inferior a 55 para que se pueda probar. Exactamente. Esto se llama un promedio ponderado, ¿sí? El promedio ponderado, en este caso se calcula, ¿cierto? Con la nota final de ustedes va a ser, ustedes van a multiplicar 0,7 por el promedio de los certámenes, más 0,15 por el promedio de los trabajos probales, más 0,15 por las tareas. Y ahí entonces obtienen la nota final. Ya, aquí tengo un error en esto, yo pensé que lo había cambiado. No. Yo pensé que lo había cambiado y ahora me di cuenta que no. A lo mejor no lo compilé. Pero me dejé revisar esto. Ah, sí, me faltó. Espérame un pinchintón, voy a cerrar esto. Me faltó compilarlo. Esto es una. Nosotros usamos mucho en matemáticas, en el departamento de matemáticas, un software que se llama LaTeX. Y tienen varias versiones de varias empresas y varias personas. Entonces uno escribe esto como código y después el archivo se compila. Entonces yo hice el archivo y no lo compilé, la última versión. Entonces voy a compilarlo para que lo revisemos, porque le había cambiado el asunto del triángulo rectángulo, porque si no era demasiado simple. El chat. No se preocupe, Sebastián. Ya. Entonces, estoy con un pequeño problema técnico, pero ya voy. Entonces, pero apliquemos la idea mientras tanto. Nos vamos a dividir en 8 grupos. Los grupos van a ir trabajando en la primera parte solos. El grupo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 8. Van a tener algunos ejercicios que van a tener que ir razonando y pensando. Después los vamos a juntar y vamos a ir comentando el desarrollo de estos problemas. ¿Sí? No sé si vamos a alcanzar a desarrollar todos los problemas, pero al menos lo que alcancemos a resolver lo vamos a plantear. Y ahora sí que sí, se compiló. Lo voy a compartir. Aquí. Profesora, Cuéntame. ¿ese sería trabajo de la clase nomás? Sí, el trabajo de la clase. Ya. Ya, entonces, veamos ahora sí el problema. Dice, doblar la punta de un cuadrado. Yo tengo aquí justamente una boletita que es como tipo cuadrado. Y dice, doblar la punta de un cuadrado formando un triángulo cualquiera. ¿Sí? Lleguen aquí, forman un triángulo. No sé si se alcanza a ver. Pero déjame mirarme a mí mismo. De lados A y B. Los lados A y B me refiero a estos que están acá, los que quedaron adentro del cuadrado. ¿Sí? Ya. Entonces, después voy a pedir calcular en función de esto B y C la distancia del vértice del triángulo, ¿cierto? El que quedó adentro del cuadrado, a los lados del cuadrado.
¿Mm? ¿Sí? ¿Me explico? Ese es el primer problema. Justamente si el triángulo es rectángulo, la cosa funciona demasiado bien. Entonces por eso le había cambiado que fuera un triángulo rectángulo. Ese es el problema, no trabajar el grupo 1 y 5. Ejercicio 2. Bien. Vamos a decir entonces, da un triángulo cualquiera, ABC, hallar un punto X sobre AB y otro punto Y sobre AC, M fue sobre una N, un N, de modo que XY sea igual a BX más CY, siendo XY paralela a BC. No voy a hacer un dibujo, sino que la idea es que ustedes hagan esto con un dibujo. ¿Ya? Así es que si no tienen lápiz y papel a mano, ¿sí? Vayan a buscar. Ese es el grupo 2 y 3. 2 y 6, perdón. El grupo 3 y 7 dice lo siguiente. Dadas dos rectas y una circunferencia, hallar un punto en la circunferencia tal que la suma de sus distancias a las rectas sean mínimas y otro en que sea máxima. Considerar dos rectas no paralelas y que no tengan intersección con la circunferencia. Si las rectas se intersectan, la verdad, si las rectas intersectan a la circunferencia, la verdad es que ahí se dan algunas cosas que podrían ser un poco más complicadas, si son secantes, etc. Por eso propongo el caso que creo yo que es más simple, que serían dos rectas, una circunferencia. ¿Ya? Tampoco aquí voy a hacer un dibujo, la idea es que ustedes empiecen a dibujar. ¿Ya? Vamos. Ese es el grupo 3 y 4, y 7, perdón. Grupo 4. Calcular el área de un triángulo rectángulo conociendo el radio de la circunferencia inscrito. Me quedó mal redactado también esto. Sabiendo que podría haber sido mejor, que el radio de la circunferencia inscrito es R igual a 1. Y la hipotenusa A igual a 5. ¿Qué es lo que significa una circunferencia inscrita? Una circunferencia cuando se inscribe dentro de un triángulo, ¿cierto? Está no solamente completamente adentro, sino que toca a los tres lados del triángulo, ¿no? Y siempre puedo circunscribir una circunferencia a un triángulo, cualquiera que sea el triángulo. Esos son los problemas, ¿no? Espero que hayan aprovechado de sacarles una foto antes de que empecemos a hacer los grupos. Vamos entonces a crear los grupos. Como dije, vamos a hacer 8 grupos. Y van a trabajar ustedes, yo me voy a ir paseando por los grupos y después de, espérame, aquí tengo un comentario en el chat, no está en el aula el documento, no, sabes que no se me ocurrió haberlo mandado antes. Ya, vamos entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Por eso los leímos con calma, porque la idea era que le sacaran una foto. Ya ahí se están creando los grupos, 8 grupos, y para que vayan trabajando, ¿no? Después, al final de la clase, vamos, en realidad, mira, son las 6, vamos a las 6:30, vamos a volver, ¿no? Vamos a volver y ahí vamos a empezar a trabajar con estos problemas. Yo creo que media hora alcanzamos a hacer todo. Voy a ir al... Después obviamente me voy a pasear pensé que el documento estaría en el aula y no me tomo de foto. Por eso les decía yo que tomara foto. De todas maneras, de todas maneras, mira, la Cristel atinando, muchas gracias. Me hizo caso, la única que me hizo caso de sacarle fotos. En todo caso, yo después cuando vaya a los grupos les puedo mostrar de nuevo, comentar. Yo me voy a ir paseando por los grupos y comentando algunas cosas sobre eso. Muy bien, muchas gracias Catalina y Cristel. Muy bien. Ahí está entonces la cosa.
Hola, Hola, profe. ¿cómo están? Hola. Bien, Bien. ¿y usted? Bien. Oye, ¿alcanzaron a sacarle foto a esta cosa? Yo le saqué foto. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Alguna consulta? Bueno, vamos recién empezando, así que no sé si se entendió bien lo que... Esta cosa, el problema creo que me quedó... Bueno, todos me quedan como medio más raros redactados, pero mira, voy a hacer un dibujito para ver si me explico bien a lo que me refiero. Mira, si yo tengo un cuadrado, ¿sí? Y entonces yo lo que hago es que doblo ese cuadrado, ¿cierto? Aquí está, voy a doblar el cuadrado aquí, entonces esto va aquí. Si justamente tengo un triángulo rectángulo, ese sería el caso que yo justamente no quería considerar, porque estos lados, el B y el C, y digo yo entonces calculo el vértice, voy a llamar este A, este punto A. La distancia desde el A hasta el C y desde el A hasta el B es como obvia cuál es, pues son los mismos catetos. ¿Ya? En cambio, si yo digo que tomo el triángulo, el rectángulo, el cuadrado, ¿sí? Y doblo en otra parte y formo así. A ver, no, pues de nuevo lo dibujé triángulo rectángulo. Ay, mira que le borré todo. Que lo doble y que nos forme un triángulo. Lo había hecho también acá en mi papelito. Voy a hacerlo aquí. Mira, que lo doblo y me quedo aquí. ¿Sí? Y ya no, que no sea un triángulo rectángulo. Puedes tomar un papelito y calcular. Entonces ahora, ya está mi. Entonces ahora calcular esa distancia. La distancia desde. Y aquí hay un tema que básicamente es una reflexión en contexto de todos estos problemas, casi todo en realidad, sobre cómo calculo una distancia. Más todavía, eh, cómo se interpreta una distancia. Una distancia siempre se entiende como lo que es el camino más corto. ¿Sí? Eso. Ya, profe. Ya. Me voy. Gracias. Si tienen alguna otra consulta, me avisan y yo vuelvo. Tengo que dejar de compartir para que voy a salir y me voy a ir. Ya. Ya. Chao. La profesora. Hola, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Ah, se me olvidó la cuestión de la seguridad, para permitirles que compartan. Profesora, Dígame. para este ejercicio solo tenemos que dejar expresado para sacar valores de X y Y, o cómo. A ver, ustedes son el grupo 2, ¿cierto? Sí. Sí. En el caso de ustedes, diría yo que es un caso más geométrico. Entonces, más bien, yo les aconsejaría que tomen lápiz y papel y empiecen a dibujar, ¿sí? Y después a reflexionar en relación a dónde tiene que estar ese punto X y dónde tiene que estar ese punto Y, más que calcularlo, ¿sí? Yeah. Sí. Es un tema más geométrico en el caso de ustedes. Hay otros problemas que les tocaron a los otros chiquillos, los otros grupos, que es más, diría yo, que tienen que usar algún tipo más de calcular cosas, ¿sí? Pero en este es algo más simétrico, más geométrico. Así que construyanlo y ahí se van a dar cuenta cómo lo tienen que hacer. Profe, Sugerencia. ¿cómo? ¿Alguien tiene un compás? Yo no. No. Ah.
un transportador. Tengo una regla. Mm. Solo eso. Tu papá no tiene transporte. Parece que mi tata tiene. Pero que mi tata tiene todos los cachureos míos en ese curso. Y digo, tata, pesca todo y se lo lleva para su pieza. Muy bien. Lo otro también, traten de dibujar varios tipos de triángulos. Otra sugerencia. Eso. Ya, me voy. Profe, Dígame. cuando se refiere en sobre AB, ¿qué quiere decir? ¿Que está entre la línea que se forma entre A y B el X? ¿O qué? Si el triángulo se llama ABC, es porque son los vértices los que se llaman ABC. Entonces, sobre AB se refiere al lado AB del triángulo. Sí, ¿Sí, po? sí. Entonces, sobre se refiere a que está en ese... A ver, voy a dibujar un triángulo. Mira que me queda feo. Ya, tengo este A, B, C. Entonces, sobre AB hay un punto aquí. Y dice, y ahí está el punto X. Y otro punto Y sobre AC. Ya, ¿dónde está la C? Está aquí. Ahí está la C. Y entonces dice que, de modo que XY, te fijas, el segmento entonces ahora se formó este sería X, ese sería Y, ese segmento. Entonces, que ese segmento sea igual a BX más CY, siendo XY paralelo a BC. Obviamente que en este caso no funciona porque yo lo dibujé así al azar, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes usen alguna propiedad, que piensen en alguna propiedad en relación a eso, a triángulos y ángulos y cómo se pueden dividir, cómo lo puedo dividir para obtener la mitad. ¿Ya? Ya. Sí, Me voy. ¿Alguna consulta más? creo que no. Ya. Voy entonces al otro grupo. Lados, rectos. Hola. Ahí buscaron. Ay, era profe. Profe, Hola. ¿nos podría dar la opción de compartir pantalla? Sí. Sí, profe. Por favor. Sí. Ya, espérame, me voy, hago eso al tiro, vuelvo después. Ya. Que tengo que hacerlo cuando esté fuera de acá. Pero una duda sí del problema. Sí, ¿Puedo dígame. preguntarle ahora? Sí, por supuesto. Dice, dadas dos rectas y una circunferencia, hallar un punto de la circunferencia tal que la suma de sus distancias a las rectas. ¿A qué se refiere con eso? Las sumas de las distancias, De sus distancias. ¿De distancias claro, de qué? del punto a la recta. Yo quiero encontrar, voy a hacer un dibujito antes de ir. Es que lo que no entiendo es que después dice que no son paralelas y después que no tengan intersecciones con la circunferencia. Mira, aquí estoy, espérame un poquito. Ay, me están llamando del otro grupo. Me refiero a esto. Mira, yo les voy a hacer un dibujo a ustedes ahora. Creo que este es el caso más, diría yo, no sé si decir que es el simple, pero un caso interesante. Otro caso, te digo aquí en este caso tengo dos rectas y una circunferencia. Otro caso podría ser que yo tenga, mira, voy a dibujar acá la circunferencia y tenga las rectas aquí, que corten. ¿Te fijas? Pero Otro caso podría ser que yo tenga, voy a dibujar es que acá. Pero, profe, dice que no tienen que tener intersección con la circunferencia. Por eso yo les daba esa idea, pues, que no sea así, porque de esa forma sería más complicado, porque el tema es cómo yo determino, el tema es, por eso creo yo que el primer caso es el más simple. Yo tengo que buscar un punto en la circunferencia, ¿cierto? Ese punto no sé dónde está, y la idea es que ustedes planteen cómo se construye ese punto, de modo que cuando yo tomo la distancia de ese punto a una recta y lo sumo a la distancia de
ese mismo punto a la otra recta, obtenga la distancia mínima. Bien, aquí podría ser aquí, acá, aquí, acá. Si estuviera acá, aquí y acá. Piensa en un dibujo de ese tipo. ¿No guarda el pan? ¿El refri? No, por ahí encima nomás, cariño. ¿Me explico, no? Sí, profe, pero o sea, es solo un punto. Son 2 puntos. Ah, Porque el son, otro punto es que sea máxima. son puntos. Ah, ya, son 2 puntos ya. Pensé que era solo uno. Entonces te fijas, dice, hallar un punto de la circunferencia, tal que la suma de sus distancias a las rectas, de su distancia se refiere desde el punto, a las rectas sea mínima, y otro en que sea máxima. Tiene que ser otro punto en la circunferencia. Y nosotros le podríamos dar como valores a la circunferencia. Por ejemplo, tiene diámetro 6 centímetros. ¿Podemos hacer eso? No, porque sea cualquiera. Ya. A lo mejor si te puedes, mira, yo creo que algo muy útil es hacer un dibujo. Empiezan a hacer dibujos y ustedes intuitivamente se van a dar cuenta de dónde tiene que estar ese punto. Y tomen como base el dibujo que acabo de hacer, este. Ya, profe. Ya. Me voy Y entonces, ¿sí? la función de la pizarra, por favor. Sí, me voy y lo tengo que hacer fuera de acá. Ya. Gracias. De nada. No hay ahí está. Hola. ¿La profe? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, ahora está, quedamos claros. Ya, muy bien. Me voy Gracias. De nada. Ay, me voy. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Había venido por acá a saludarlos a ustedes o no? No, había venido. ¿Cómo están? A ustedes les tocó uno fácil. O sea, es que no sé, yo no conocía la fórmula, la tuve que buscar, pero no sé cómo o sea, sé los lados, la medida que tienen que dar los lados del triángulo, ¿Ya? pero no sé cómo darlo. Pero no se necesita una fórmula. Yo no lo hice con fórmula. ¿Cómo lo hizo? Pero, ¿Cómo lo hizo? ay, mira, yo te cuento cómo lo hice así. Ya, mira, esto es espérate, era un triángulo rectángulo. ¿Sí? Sí. Entonces, ya, tengo el triángulo rectángulo. Dibujé una circunferencia adentro, que es de radio 1. Pero un poquito más grande. Entonces después dije ya. La hipotenusa vale 5. El radio vale 1. Entonces esto quiere decir que esto vale 1. Aquí escribí 1 y aquí escribí 1. Entonces, si esto vale 1, ¿cuánto vale este? No sé, X. Esto vale 1, ¿cuánto vale esto? No sé. Voy a ponerle Y. Y esto vale 5. Y después, ¿qué más hice? Porque esto vale 1. Aquí usé otra cosa más. Tengo mi cuadernito, no sé dónde lo dejé. Voy a buscar mi cuadernito un rato más. Pues lo tengo
Y usé una cosa así, po, y de hecho resolví una ecuación de segundo grado. Pero también si hay una fórmula para resolver algo así, también te sirve. La idea es calcular, aquí se pide calcular el área. Entonces necesitas calcular los lados. Sí. Oye, me están llamando el grupo 1. ¿Tienen alguna otra consulta? Yo no. ¿No? No, yo tampoco. Ya, éxito en todo. Aquí llegué. ¿Cómo están? Cuéntenme. Profe, estamos un poco perdidos. ¿Ustedes les tocó el problema? El 1. El 1. Ya. El problema 1. Voy a escribir. Déjame ver. Ah, de flauta. Pierdo la pizarra. Se me había olvidado esto. Pierdo la pizarra cada vez que me cambio de grupo. Voy a hacer un cuadrado más grande. El otro día recién había hecho uno, pero voy a hacer uno ahora grande. Un cuadrado. Entonces, voy a hacer ahora unas líneas aquí. Mira, voy a dibujar un, mira, con una línea abajo. Voy a tratar de dibujarlo como lo doblé yo. Espérame que- Ya. Doblé esto. Aquí está voy a dibujar la otra línea aquí para que se note el doblez. ¿Sí? Ahí fue donde doblé el cuadrado. Entonces voy a llamar, y yo sé que este lado vale B, yo este lo voy a llamar C. Y yo lo que me pide calcular este ejercicio es las distancias del vértice del cuadrado a los lados del cuadrado. Aquí hay una distancia que me queda, yo voy a dibujar con una línea volteada. Aquí hay un tema también, porque lo estábamos comentando hace un rato. Una distancia es siempre el camino más corto, ¿sí? Y eso quiere decir que es siempre perpendicular, ¿sí? Cambiemos de ejemplo. Mira, si yo te digo que tengo una circunferencia y voy a dibujar una recta acá, y te pregunto, ¿cuál es la distancia que hay entre la circunferencia y la recta? ¿La pueden dibujar ustedes? ¿Ese segmento que va a representar la distancia? ¿Va a ser esto? No, ¿cierto? Porque el camino más corto en realidad vendría siendo este. Siempre es perpendicular. Entonces sería este. Y aquí se forma. Y lo mismo sucede. ¡Ay, qué eres lloroncito! Ya. Perdón, chiquillos. Este otro se puede subir solo a la cama, pero es tan regalón que tengo que ir a subirlo yo. Entonces eso va a ser, eso va a ser un triángulo rectángulo. Va a ser perpendicular y aquí se va a formar un triángulo rectángulo. Y ahora, si hago la misma idea acá, también voy a tener un triángulo rectángulo. Entonces, el tema es cuánto vale esto. Y cuánto vale esto. ¿Sí? Entonces, de esa forma uno puede escribir esa distancia. ¿Me explico, no? Sí, profe, ahora Sí, como que tuvo mejor el dibujito. Sí, sí. ya. Muy bien. Vamos entonces, me voy a ir de aquí. Ven.
Gracias, profe. De nada, chao, que les vaya bien. Chao. Chao. ¿Y por qué no me puedo ir? Porque de repente. Ahora sí, sí me voy. Ja. Hola, Hola, profe. ¿cómo están? Mal. ¿Por Es qué? ¿Qué le que, pasó? no, es que no sé cómo el problema que nos tocó, como que no cacho así. ¿Qué cosa? ¿El de las dos rectas? Sí, ese mismo. Um, Estoy como en blanco. ¿Hiciste un dibujo? Igual, profe. ¿Mm? ¿Hiciste un dibujo? ¿Hicieron un dibujo? O sea, sí, po. Ah, es que Intuitivamente no te das cuenta cuál es el punto que tiene que ser. no, Voy a volver a hacer dibujo. Vamos a hacer otra cosa más antes de hacer el. Mira. Bien, voy a cambiarme de hojita. Mira, si yo te digo. Mira, si yo te digo que yo voy caminando, ¿sí? Supongamos que yo voy a hacer ese un puntito que está acá, ¿sí? Y que, eh, y que aquí hay una rotonda. Supongamos que hay una rotonda, ¿sí? Ya, chocolate, córtala, que eres relevante. Perdón, chiquillas. Ya, supongamos entonces que estoy ahí en ese puntito yo. Supongamos aquí. Voy caminando y digo, me pregunto a mí misma, ¿a qué distancia estoy de la rotonda? Alguien me respondería y me diría que la distancia, estoy a esta distancia, fíjate cómo dibujé una curva. No, ¿cierto? Tampoco alguien me diría, mira, es que yo estoy a una distancia y esto. ¿Cierto? Son bien ridículas las cosas que estoy dibujando. Mi distancia, ¿cierto? Siempre se entiende como lo que es el camino más corto. Esa es una distancia. Y por tanto es perpendicular. Va a ser perpendicular a esa circunferencia. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, lo mismo sucede si estoy dentro de un plano. Mira, si yo digo que estoy en cualquier parte en realidad, mira, si ni siquiera dentro de un cuadrado, si yo digo que estoy en el punto A y que quiero ir al punto B, ¿cuál es la distancia que tengo que recorrer? La distancia va a ser el camino más corto. Siempre en realidad, sí, el camino más corto. ¿Sí? No el camino más rápido, el más corto. Hay algunos problemas que están relacionados con gravedad. Si tengo un punto A, por ejemplo, en un plano que está, digamos, en la pared, y tengo un punto B que está acá, puede ser que ese sea el camino más rápido, ¿no? Pero en este contexto, ¿cierto? No estamos hablando de distancia, ¿sí? Hay que tener también una distinción entre lo que es distancia versus recorrido, ¿sí? Son distintos. Yo puedo que estoy en el punto A, fui, volví, me fui para otro lado, sí, volví y al fin llegué a B. ¿Cuál es la distancia? El camino más corto entre A y B. ¿Sí? Eso matemáticamente eso no se entiende la distancia. Entonces lo mismo en mi dibujo. ¿Sí? Mira, si yo estoy acá en este punto, y por eso les decía, hagan un dibujo. ¿Cuál va a ser la distancia a una recta? Después la distancia a la otra recta. ¿Es esa la distancia más chica? No, po. ¿Cuál es la distancia más chica? Yo encuentro que es como obvio. No la voy a dibujar.
¿Sí o no? O sea, depende de la recta. Po. Claro, pero por eso yo les decía, ustedes concéntrense con un dibujo y después pueden intuir, claro, cuál va a ser, porque el tema es justamente, si yo hago un dibujo, puedo darme cuenta en mi dibujo, mira, esto no me gustó porque hice las dos rectas paralelas, porque no le da mucho interés a esto. Y lo voy a dibujar más lejos, incluso una de ellas. Claro, yo puedo decir en un dibujo tal cual como el que estoy haciendo, cuál es el punto más cercano y cuál es el que está, cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Pero la idea es que después ustedes a eso le agreguen algo de matemática, ¿te fijas? Por eso yo les planteo, lo primero es que observar dónde está ese punto. Y después entonces voy a decir, bueno, ¿y ese punto matemáticamente cómo se construye? ¿Cómo explico que realmente es el más corto? Pero, profe, pero al haber dos rectas, ¿cuál tomo? Las dos. Si la suma es la suma de las distancias. Mira, voy a hacerlo para que les quede más claro todavía. Hay algo que en realidad lo voy a agregar yo ahora. Mira, las voy a cortar las rectas. ¿Qué es lo que estoy dibujando aquí? La distancia más corta. No, en realidad estoy dibujando en ese verde más claro, es una recta tangente. Una recta tangente es la que toca en un solo punto a la recta. La distancia, en realidad, esta no es perpendicular, te fijas, perpendicular debería de ser a la recta. Ahí, para que forme en ese punto un 90 grados. En la otra debería de ser en 90 grados. Uy, me quedó muy feo esto, pero ahí. ¿Sí? La idea de estos ejercicios que vamos a ir planteando en estas clases tienen que ver con, por una parte, construir y además usar algunas propiedades como, no sé, rectas tangentes, una circunferencia, un triángulo isósceles, te fijas, cosas así. ¿No? ¿Está más claro ahora? Ya, nos vamos a juntar en la sala. El triángulo tiene los valores. Suponiendo que la hipotenusa tiene la letra C y los catetos AB, entonces la hipotenusa vendría siendo 2 por el radio al cuadrado más 2 veces el radio más 1. Uno de los catetos va a ser 2 veces el radio más 1 y el otro cateto va a ser 2 veces el radio al cuadrado más 2 veces el radio. Eso ya está escrito. Miren, se los mando al chat. Ahí en el chat lo puse. Dale, dale. Y si lo calculan así, da los valores 5, 4 y 3. ¿Aló, profe? Hola. ¿Cómo están? Mal. Bien, bien.
súper mal, no entendimos nada. Creo que al final entendimos algo, pero no. Nosotros creemos que íbamos a llegar a algo, pero no. Después lo quedamos pegados. ¿Pero usted era el que tenían el de la circunferencia? ¿Que estaba inscrita? El del triángulo. A, B, C, y donde estaba el punto X entre A, B y el punto Y. Bueno, sí, ese estaba más complicado. Sí, estaba más complicado. No está grabando, profe. ¿No estoy grabando? Sí. Sí. A mí me sale que está grabando. A mí también. LOL, a mí no. Ya, vamos entonces a comentar cómo le fue con estos ejercicios. Descubrimos cómo resolverlo ahora cuando llegamos. Habían varios de estos ejercicios y el objetivo, de hecho, el objetivo para mí principal no era tanto como calcular, sino que construir. Y justamente vamos a hacer énfasis en ejercicios de ese estilo en las clases que vienen, ¿no? Eso. ¿Quieren comenzar el grupo? Vamos entonces a trabajar con los ejercicios ahora. Ya. Vamos a comenzar entonces a resolver los ejercicios ahora en la pizarra. Puchuta, Kai, oye, como que la hora se nos pasó volando y no nos queda nada de tiempo. ¿Hay algún grupo que tenga ganas de empezar? A mí me gustaría empezar con el ejercicio 1. Yo les planteé no sé si visité a los dos grupos del ejercicio 1, pero les planteé una opción, un dibujo hipotético para este caso, y que es el siguiente. Mira, voy a dibujar una recta, voy a dibujar otra recta acá, y voy a dibujar una circunferencia. Empiezo siempre a transmitir yo y la idea es que comiencen ustedes. Pero antes de dar la palabra a quien le corresponda o quien quiera trabajar, las voy a llamar L1 y L2. Las distancias siempre se entienden como el camino más corto, ¿no? Entonces, si yo digo, ¿cuál es la distancia desde esta circunferencia? Mira, dibujé un punto en la circunferencia. ¿Cuál es la distancia desde la recta? Perdón, pero antes de eso. Esto lo habíamos comentado antes, perdón, voy a repetir una idea. ¿Cuál es la distancia entre el punto A y B? La distancia es distinta a lo que es el recorrido, ¿sí? La distancia se entiende como el camino más corto, ¿sí? Entonces nosotros calculamos la longitud del segmento que une A y B. Esa entonces es la distancia entre A y B. Si yo digo entonces que tengo, por ejemplo, una circunferencia y tengo esta misma recta que tengo acá, SAB, ¿cómo va a ser la distancia? La distancia, ¿cierto? Va a ser, insisto, el camino más corto. Entonces va a ser el segmento también que une a la recta, ¿cierto? Con la circunferencia, siendo que se forma una perpendicular, una tangente ahí, y la perpendicular entonces sería esa distancia, ¿sí? Esa sería la distancia entre una circunferencia y una recta. Lo mismo, ¿cierto? Si tengo cualquier distancia, siempre va a ser el camino más corto, y ese camino más corto siempre va a ser perpendicular, ¿no? Eso entonces es lo que estábamos comentando anteriormente. Entonces, si mi ejercicio me dice, y aquí creo que hubo un tema porque varios me comentaban que no se entendía muy claro qué es lo que se pedía calcular. El ejercicio dice,
perdón, no estoy, bueno, ya, perdón, este el ejercicio, este no era el 1, era el 3, el de las dos rectas, pero ya empecé con este, así que sigamos con este, perdón. Perdón, no sé por qué pensé que este era el ejercicio 1. Entonces había que calcular acá un punto de la circunferencia, hallar un punto de la circunferencia tal que la suma de sus distancias a las rectas sea mínima y otro que sea máxima. Entonces lo que yo les proponía a las personas que trabajaban en este trabajo es que, te fijas, acá hay un punto que está sobre la circunferencia, entonces el tema es ¿dónde está ese punto? Intuitivamente yo creo que uno lo puede entender, ¿cierto? Intuitivamente ese punto va a estar, digamos, y aquí voy a dibujar tengo que dibujar una perpendicular. A mi dibujito. Voy a dibujar una recta tangente a la circunferencia. No sé si a resolver el ejercicio al tiro o no. ¿Qué opina la gente que hizo este problema? ¿Quieren comentarlo ustedes? ¿O lo hago yo? Esta recta lo voy a borrar. Voy a borrar esos dos puntitos que están ahí porque el punto es uno solo nada más y está justamente sobre la que va a ser una recta que va a ser tangente. ¿Quién era el grupo que hizo eso? Sí, pues. Nosotros, profe. Sí. Entonces, lo que yo decía, que intuitivamente yo podía encontrar ese punto, ¿sí? Y explicar, aquí estoy tratando de dibujar cómo serían las distancias desde la circunferencia, desde este punto, tengo que dibujar la perpendicular, como que el dibujo no me quedó muy bien como para dibujar la perpendicular. Grupo 3 y 7. Mira, aquí voy a dibujar, aquí se me va a resultar perpendicular. ¿Sí? Le voy a dar un nombre a este, llamémoslo, usemos la letra, usualmente los puntos los llamamos con las letras mayúsculas. M, N, M, ya, llamémoslo M. Pero ese M va a ser la distancia mínima. Eso es un punto, ¿sí? Y me va a dar la distancia mínima. Ahí tengo esa distancia y por acá estoy tratando de mirarlo como debería de ser para que me dé perpendicular. Perpendicular sería aquí. Aquí. Eso. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo con el dibujito que hice o no? Sí, profe, está bien. Está bien, ¿cierto? Ya. Y ahora, ¿cuál va a ser el punto? Y voy a darle nombre a esto, voy a llamar A, B. Entonces, no me sirve la distancia desde L1 hasta M, más la distancia de L2 hasta M, eso va a ser la distancia mínima. ¿Y la máxima? ¿Dónde estará la máxima? ¿Al otro lado de la circunferencia? Diametralmente opuesto. Diametralmente opuesto voy a tener otro punto que lo voy a llamar M, de nuevo, le voy a poner una comita, ¿sí? M comita. Entonces tengo la distancia, porque es máximo. Entonces la distancia del E1 al N, llamémoslo N mejor, ¿qué tanto repetitiva cosa que me da? N, ¿no? Entonces, desde el E1 al N, más la distancia del L2 al N, eso va a ser máxima. Esa distancia va a ser máxima. Ya, pero nosotros hicimos no hemos hecho ni siquiera una demostración, sino lo que estamos haciendo es una inferencia, en realidad.
estamos intuyendo a través de un dibujo súper particular. Y ahora entonces vamos a dejar este ejercicio pendiente para que ustedes entonces para la próxima clase sigamos comentando y me expliquemos y piensen en qué tipo de triángulo se está formando aquí. ¿Cómo puedo yo asegurar que realmente eso es mínimo o no? ¿Sí? Eso entonces es lo que vamos a comentar ahora y que vamos a dejar pendiente para la próxima clase. ¿No? ¿Le parece? Porque no sé si lo alcanzaron a hacer y cansaron me parece que no, que si dedujeron... No alcanzamos a ver cuál era el punto máximo y la distancia a la mínima. Sí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a dejar entonces eso y piensen ustedes entonces en lo que está sucediendo en la relación con esto. Y el análisis entonces que viene después en relación a eso ya queda súper completo porque no queda fuera de un determinado triángulo o un dibujo particular. ¿No? Profesora, Dígame. ¿podría desarrollar el ejercicio 2, me parece? Sí. Vamos con el ejercicio No. 2. Mira, vamos con el ejercicio 2. Necesito otra hojita. Ya, voy entonces a dibujar un triángulo cualquiera. Era un triángulo cualquiera, ¿cierto? No era rectángulo ni nada. Un triángulo cualquiera, ya. Ya, este le vamos a poner al tiro. El triángulo se llama ABC. Entonces los vértices son el ABC. Ya. Yo voy a llamar a este, lo voy a llamar A. A esto lo voy a llamar B. Lo había hecho al revés. Me van a perdonar, pero voy a cambiarle el nombre para seguir el mismo dibujito que hice yo. Dígame A, B, B, C. Ya. Es el mismo dibujito que hice yo. Entonces me dice que el X es un punto que está sobre AB. ¿Sí? Lo voy a escribir nomás ahora. No lo voy a dibujar. X entonces sobre AB. Y el Y también es un punto que está sobre AC. ¿Sí? Y lo que yo quiero es que, son dos cosas en realidad, porque quiero que el XY sea paralela a BC, ¿cierto? Voy a escribirlo acá abajo, XY paralela a BC, eso es una cosa, pero además quiero que XY sea igual a BX más CY. Entonces voy a dibujar una recta, así como cualquiera, porque quiero que sea paralela, pero ¿cómo yo puedo asegurar, ¿sí?, que aquí poniendo la X, aquí poniendo la Y, se fijan hasta el momento, lo único que estoy asegurando es que XY, con este dibujo así tan rasca que estoy haciendo, lo único que estoy asegurando es que el segmento XY es paralelo a ABC, pero no tengo ninguna certeza en relación a qué es lo que cumple que cumpla esta igualdad, ¿cierto? Entonces por eso yo les proponía, les preguntaba si alguno de ustedes andaba por ahí con un compás. ¿Por qué quería un compás? Porque quiero dividir este ángulo, el ángulo que está en ABC. Si yo lo divido en la mitad, voy a construir así nomás a ojímetro y voy a trazar una recta, ¿sí? Que va a ser, ¿cómo se llama este cuando uno divide un ángulo? Tiene un nombre, ¿cierto? Una bisectriz. Una bisectriz, exactamente. Y voy a hacer lo mismo con el otro ángulo que está acá en, lo voy a llamar aquí, en ABC. Y lo voy a también a dividir en la mitad. Ay, espérate, así. Le pongo una rayita nomás porque no necesariamente este triángulo isósceles podría ser, pero no necesariamente va a ser así. Y voy a dividirlo entonces.
Y lo que sí tengo claro es que aquí se formó esas bisectrices se intersectaron. ¿Sí? Y se forma un punto. Voy a llamarlo creativamente D. Ya. Ya. Entonces ahora voy a tomar la recta, voy a construir una recta que va a ser paralela, no me quedó nada de paralela, a B, C. Pero que pase en el punto D. Ya. Y voy a borrar las otras que hice porque ya me están variando estas otras que están aquí. Ay, que soy pava, borré las. Soy muy pava porque borré las que. Control Z, profe. Control Z. Control Z. Muchas gracias. Entonces voy a borrar esta otra. Sí. Entonces, ¿qué puedo asegurar de lo que acabo de hacer? De hecho, a lo mejor no debería haberlas borrado nada todavía, porque lo que quiero, ya estoy escribiendo aquí, este voy a llamarlo X y a esto lo voy a llamar Y. Debido a que la forma en que los construí, ahora ya me arrepentí de haberlos borrado, pero voy a hacer de nuevo, pero con un verdecito más claro. La forma en que los construí sí, no debería haberlos borrado, porque aquí hay un tema con los ángulos. ¿Se acuerdan de ustedes cómo se llama el amigo que me habla de los ángulos? Este ángulo va a ser el mismo, este que tiene dos marquitas, va a ser el mismo que este que está acá. ¿Tales? Tales, sí. Entonces, este otro va a ser el mismo que está acá. ¿Sí? Entonces voy a tener una proporcionalidad en estos segmentos. Este ángulo que está acá se replica aquí y acá. Entonces justamente lo que estoy observando, la forma, ¿cierto?, en que lo construí me va a permitir entonces deducir que el BX más el CI va a ser igual a XY. Exactamente. Esa es una forma constructiva de encontrar ese punto, en realidad. Esos dos puntos, en realidad. Voy a ir al... Sí, exactamente. Los otros problemas, yo estoy pensando ahora que creo que sería bueno que los dejáramos pendientes. Nos faltan dos, que son realmente, creo yo que el del primero, el del cuadrado, ¿sí? Que había que doblarlo, estaba bien complicado ese. También es muy matemático, a diferencia de este que acabamos de discutir, que es muy geométrico, igual que el asunto de la circunferencia con las dos rectas. La idea es que vamos a seguir trabajando con problemas de ese estilo. El otro problema, el de el área del triángulo, que había que calcular, ejercicio 4, lo vamos a dejar también para la próxima clase, ¿no? En la próxima clase, entonces, al principio, vamos a resolver los dos problemas que nos quedaron pendientes. Ya el grupo 4 y 8 han trabajado en eso, así que nos pueden ayudar. Y vamos a seguir trabajando con problemas de este estilo, digamos, más bien como el que acabamos de hacer, de estar construyendo cosas, ¿no? Se pasó muy rápido la hora, fíjate. Sí. Así es. Profesora,
Cuéntame. Entonces, a los que tuvieron ese problema, digo, no ese problema, el que tuvieron ese resultado en el ejercicio del certamen le va a subir la nota. Sí, exactamente. Y más o menos idea tenía pensado que iba a mandar las notas de la tarea, ¿o no? Ah, no, la revisión de las notas de las tareas no las tengo todavía. Eso se las pasé a Kevin que las corrigiera. Y según yo no me las ha mandado. Ah, ya. Sí. Bueno. Ya. Creo Lo que nos falta es planificar. Tengo que revisar eso de la pregunta, que no sé qué pasó, qué me pasó con la pregunta. Lo voy a revisar ahora. Después les cuento. ¿No? Okay. También después cuando hagan la recalificación les aviso para que vean. Una vez que yo recalifico, ustedes pueden entrar de inmediato al aula y ver la nota nueva. ¿Ya? Ya. Gracias. Ya. ¿Ya, jóvenes? ¿Todos escribieron y dijeron hola en el chat? Profe, Cuéntame. tenemos que traer hechos los... Sí, la idea... Sí, mira, sería muy bueno que en realidad yo este mismo documento se los voy a mandar también al aula. Se los voy a mandar en un mensaje para que todos los grupos puedan trabajar, para que todos puedan trabajar, no solamente los que hemos trabajado hoy día, sino que recuerden que aquí dejamos algo pendiente que lo vamos a discutir en la próxima clase, ¿cierto? Y los otros dos problemas, la idea es que todos puedan también dar su opinión sobre esos ejercicios y trabajar con lo mismo, ¿no? Ya. Ya. ¿Sí? Sí. Gracias, profe. Profe, De nada, ahora dígame. sí le puedo hacer la pregunta. Sí, ahora que dígame. ya terminó la clase. Sí, dígame. Bueno, voy a hablar por mí y después por los que también tienen este problema. Ustedes hizo una entrega de el Excel ese que tenía de las cosas que se cumplieron de la actividad sincrónica, de las notas, ¿cierto? Sí. Ya. En mi caso particular, el día, no sé si es el 11 o el 17, seguramente fue la fecha que cayó jueves. De septiembre, a ver. Creo que el 6. Si estamos hablando del mismo día, y un día bien polémico, porque hay un día que fue el... No, jueves 17. Jueves 17, qué raro. ¿Ya? Y si no, es la actividad del viernes 11, no sé. La cosa es que está entre esas dos fechas. Seguramente la fecha en que sí hubo clase. Ya. La cosa es que yo tengo la casilla en blanco. Pero si tengo la casilla en blanco es porque no se ha revisado o porque no lo hice. En el caso de que no se haya revisado, yo le mandé un correo en el que le explico esta misma situación y le mandé pruebas de que en esas fechas sí la hice. En esas fechas creo que era el tema del foro, por ahí. No sé, que me confundí. ¿De qué estamos hablando? ¿De las actividades asincrónicas? Asincrónicas, sí. Espérame, déjame... quiero abrir el que no... Estoy buscando dónde está el archivo. Ah, no. Aquí está, día 10 de septiembre. El 10 de septiembre eso. Estoy abriendo esta cosa, según yo es... Sí, es el 10 de septiembre.
Pam, pam, estoy buscándolo. Y tú dices que yo no te puse... No, no hay un 0 y tampoco un 1, solo está vacío. Por eso le preguntaba, que tenía la duda si eso significa... porque no lo he revisado. Sí, porque cuando les pongo 0 es porque lo he contra revisado. En cambio, cuando no le he puesto 0 es porque solamente chequeé los que estaban ahí. Sí. Ya, de esa fecha es del foro, ¿cierto? Sí, es del foro que era el que se llama Tarea Individual 2. Ah, ya, mire, le mandé un correo yo donde hay un pantallazo del aula Ya. con fecha. Para que por si puede revisarlo. Así le facilita en vez de que usted lo esté buscando. Ya, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Chau a todos. Tengan buena semana. Igualmente. Chau, ¿Profe? Adiós, profe. Cuéntame. Una consulta. Respecto al Excel que tenían junto con las asistencias y creo que el tema sincrónica, ¿en qué parte del aula está? Que lo estaba buscando. Es que yo se los mandé en un mensaje. Entonces no está propiamente tal en un aula. Ya. Tienes que revisar los mensajes. Ya, porque yo quiero revisar eso y asegurarme si es que tengo alguna... Porque según yo, en matemáticas falté al máximo 2 veces, entonces quiero ver si tengo una tercera por revisar el video de la clase y ahí justificarlo. Perfecto. Ya, profe. Gracias. De nada.